En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En la anterior charla vimos sobradamente todo lo referente al sacramento del orden sacerdotal. En esta, que recién comenzamos, trataremos del sacramento de la Eucaristía. Por lo que hablaremos sobre la nueva misa. Recordamos que para que un sacramento sea válido debe constar de ministro, materia, forma, intención y sujeto receptor válido. De faltar alguna de estas 5 condiciones, el sacramento no llegaría a efectuarse, se invalidaría y no transmitiría la gracia. Al tratar del sacramento del orden, ya comprobamos que la intención de la Iglesia conciliar al cambiar dicho rito estaba en contradicción a lo que la Iglesia hacía y quería se hiciese. De esta manera, el nuevo ceremonial del sacramento del orden tiene otra intención diferente a la intención que tuvo Cristo al instituirlo, cuya intención mantuvo la Iglesia siempre, y por eso, como quedó bien explicado en la anterior conferencia, se convirtió en nulo, en inválido. La Iglesia no tiene ningún poder para cambiar la esencia de los sacramentos, y de hacerlo, como la Iglesia vaticanista hizo, los sacramentos se destruyen. Y comenzamos a desmenuzar el sacramento de la Eucaristía, en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo, y de toda la sustancia del vino en su preciosa sangre, se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo nuestro Señor, bajo las especies del pan y del vino. Por lo tanto, en la Eucaristía está verdaderamente presente el mismo Jesucristo que desde su ascensión está en el cielo, y que en la tierra nació de la Santísima Virgen. La materia de este sacramento es la misma que empleó nuestro Señor, a saber, pan de trigo y vino de vid, de uva. La forma consiste en las palabras que Jesucristo empleó aquel primer Jueves Santo. La consagración es la renovación por medio del sacerdote del milagro que hizo nuestro Señor en la última cena, de transformar el pan y el vino en su cuerpo y sangre adorables. Jesucristo instituyó la Eucaristía para que fuese el sacrificio de la nueva ley, para que fuese el manjar de nuestras almas y para que fuese un perpetuo memorial de su pasión y muerte. Y al mismo tiempo es también una muestra preciosa de su amor por nosotros,
y prenda de la vida eterna. Por lo tanto, la Eucaristía, además de ser un sacramento, es también el sacrificio perenne de la nueva ley, dejado por Jesucristo a su Iglesia para ser ofrecido a Dios por mano de los sacerdotes. El sacrificio consiste en ofrecer una cosa sensible a Dios y destruirla de alguna manera en reconocimiento del supremo dominio que Dios tiene sobre nosotros y sobre todas las cosas. Pues bien, a este sacrificio de la nueva alianza le damos el nombre de Santa Misa, que ni más ni menos es la renovación del sacrificio de la cruz en nuestros altares. Por mediación del sacerdote, Cristo ofrece a su Padre de forma incruenta su cuerpo y su sangre, que inmoló de forma cruenta en su pasión y cruz. Sobre la cruz nuestro Señor expió nuestros pecados, satisfizo por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre Eterno. La misa es entonces un verdadero sacrificio por medio del cual se nos aplican los méritos del sacrificio de la cruz. Durante la pasión, Jesús mereció todas las gracias de salvación para todos los hombres de todas las épocas. El sacrificio de la misa aplica a cada alma en particular el tesoro de méritos de la pasión. En las palabras «Haced esto en memoria mía», nuestro Señor en la última cena confirió a los apóstoles el sacerdocio y el poder de celebrar este sacrificio. Sabiendo que la Santa Misa es lo más grandioso, inefable y extraordinario que existe en la tierra, comprenderemos el respeto, la sabiduría y el amor que la Iglesia ha puesto en juego para enriquecerla con ritos y ceremonias santas y sublimes. Y al mismo tiempo también comprenderemos la cruel persecución que a lo largo de los siglos la Santa Misa ha tenido por parte de sus más taimados enemigos, como han sido todos los herejes, y entre ellos podríamos decir los peores, los superherejes modernistas de la Iglesia conciliar. A lo largo de los tiempos, bien han sabido todos esos encarnizados enemigos del bien y de la verdad, que destruyendo la Santa Misa, la Iglesia católica sería asimismo aniquilada. Y por eso siempre apuntaron su pesada artillería demoníaca con precisión hacia lo más sagrado y santo. A lo largo de la historia lo intentaron muchas veces y al final lo consiguieron por medio de un falso concilio y por medio de un falso papa, Montini. La misa del Papa Pablo VI fue uno de los primeros pasos de la reforma litúrgica. El misal definitivo que se usa actualmente fue aprobado 4 años más tarde, en 1969. Según vayamos escuchando la charla, nos iremos dando perfecta cuenta de que lo realizado por Montini no es en absoluto algo nuevo, sino algo que han intentado hacer los herejes de antaño y de ahora, y que la Iglesia condenó rotundamente. Lutero odiaba con todo su corazón la Santa Misa, y por respeto a los oídos piadosos y a mí mismo, prefiero no decir ni una palabra de las atroces blasfemias que ese sujeto profería contra la Santa Misa. Lutero, en la revolución que desató, al no poder suprimir la Santa Misa de raíz, como él deseaba con toda su alma, para no escandalizar a los fieles, poco a poco la fue cambiando el contenido hasta llegar a hacer una nueva y falsa misa, de la que Montini copió muchas cosas, demasiadas, e hizo que su Novus Ordo Mise fuera muy parecido al del heresiarca Lutero. Algo similar a lo realizado por Lutero hizo el obispo Cranmer en Inglaterra para establecer la secta anglicana,
componiendo una misa herética y malvada. Pues bien, la misa de Pablo VI es también muy semejante a la de Cranmer. Es más, la mayoría de los errores del Sínodo de Pistoia que condenó Pío VI en 1794 los introdujo Montini en la Misa Nueva, como luego veremos. A lo anterior debemos añadir la pléyade de liturgistas del siglo XX infectados de modernismo, entre ellos Don Beauduin, que contribuyeron no con su granito de arena, sino con su gran roca de herejía, a que la nueva misa llegara a ser realidad. Recordar que Juan XXIII era íntimo amigo de Lambert Beauduin, monje benedictino, condenado por la Iglesia en 1926 por sus erróneas ideas, es decir, herejías. Fue de los primeros que empezaron a hacer la inicua revolución en la liturgia. A todo lo anterior hay que añadir los 6 ministros protestantes que ayudaron a diseñar la nueva misa. ¿Qué me dicen de esto? ¿Los protestantes haciendo la misa católica? Increíble. También es verdad que el antipapa Montini y la mayoría de la jerarquía de la Iglesia conciliar eran más protestantes que esos 6 ministros protestantes. Esta es la realidad. Sabiendo los antecedentes del Novus Ordo Missae y de los maestros modernistas que lo compusieron, vamos a analizar seguidamente los errores más notables de dicha misa, que ya habían sido condenados una y otra vez por el magisterio de la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II y siguiendo el modelo establecido por Lutero y Cranmer, así como su ladina forma de actuar, se introdujeron cambios en la liturgia católica, al principio despacio y después a un ritmo cada vez más rápido. Así, de esta forma, los fieles iban tragando las emponzoñadas novedades sin apenas darse cuenta de su mortal veneno. Es muy importante conocer que con arreglo a lo que se cree, es decir, a la fe, con arreglo al dogma, con arreglo a la doctrina, se elaborarán los diversos ritos y ceremonias litúrgicas. De aquí el aforismo que lleva dentro de sí un gran contenido: lex credendi, lex orandi. Es así que la fe, el dogma, la doctrina católica afirma que nuestro Señor en la última cena instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, y que la Santa Misa es la renovación del sacrificio de la cruz, en la que por mediación del sacerdote Cristo ofrece a su Padre de forma incruenta su cuerpo y su sangre, que inmoló de forma cruenta en el ara de la cruz. Por lo tanto, la misa es un verdadero sacrificio a través del cual se nos aplican los méritos del sacrificio de la cruz. El sacrificio de la misa tiene la misma víctima, el mismo sacerdote y las mismas intenciones que el de la cruz. Es el mismo sacrificio, pero ofrecido de forma distinta. La víctima, tanto del sacrificio de la misa como del sacrificio de la cruz, es Jesucristo, que es esencialmente ofrecido en la misa, y no el pan y el vino, que dejan de existir al efectuarse la consagración. Muy importante, no ofrecemos pan y vino a Dios Padre, sino el cuerpo y sangre de Cristo, en que ese pan y vino se van a convertir por medio de la consagración. Y como fruto del sacrificio, Cristo presente en las especies sacramentales con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, se ofrece como alimento de nuestras almas y además se queda con nosotros en el sagrario. Los fines de la Santa Misa son 4: latréutico o de adoración, eucarístico o de acción de gracias, propiciatorio para aplacar a Dios haciéndole propicio y para satisfacer, expiar nuestros pecados y ofrecer sufragios por las almas del purgatorio. Y el cuarto fin de la Santa Misa
es el impetratorio, por el que alcanzamos todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Se podrían añadir muchísimas más cosas, pero sobra con lo dicho. Una pequeñita y fácil explicación del lex credendi lex orandi es: con arreglo a la fe y doctrina que acabamos de exponer, la Iglesia Católica elaboró los diversos ritos y ceremonias que deberán expresar esa fe y doctrina. Por ejemplo, como la Iglesia cree y sabe que en el pan y vino transustanciados está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues, por respeto, amor y dignidad al divino huésped, mandará que el cáliz y la patena que le contienen sean de oro o plata dorada, que el sagrario que lo cobija sea lo más precioso y digno posible, al igual que el templo y las vestiduras sacerdotales, etc. Como lo que se ofrece en la Santa Misa es un sacrificio, la Iglesia mandará que los altares sean cuanto más bellos mejor, dotados de reliquias de santos mártires en el ara. La Iglesia medirá con sabiduría y Espíritu Santo las palabras de las diversas oraciones, así como los gestos y ritos. Mandará estar de rodillas en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, allí presente, y de esta manera recibirle de mano del sacerdote en la boca. Como en la misa se actualiza, se vuelve a hacer presente el drama del Calvario, compondrá una música y un cántico muy especial y sublime, de acuerdo al gran misterio que en cada misa se celebra y se actualiza, etc. Por lo tanto, con arreglo a lo que se cree, se ejecutan los diversos ritos y liturgias. Para Lutero la misa no es un sacrificio, es un simple memorial recuerdo de su pasión. Niega la transustanciación, el pan sigue siendo pan. Su discípulo Melanchthon decía: Cristo instituyó la Eucaristía con un recuerdo de su pasión. Es una idolatría adorarlo. Los protestantes niegan el sacerdocio, niegan la presencia real, niegan el valor propiciatorio y expiatorio de la Santa Misa. Es decir, niegan que la Misa aplique de forma actual y eficaz a nuestras almas los frutos del sacrificio de la cruz, y que de esta forma cancele la deuda que tenemos con Dios por nuestros pecados. Para Lutero únicamente salva la fe, que hace que Dios disimule los pecados del hombre, pero que no los borra. Y con arreglo a su herética fe y a su estragada teología, los protestantes elaboraron sus ritos y liturgias. Para ellos, lo principal es la liturgia de la palabra y después la comunión. Y como Lutero y demás protestantes, junto con los modernistas, sabían bien que la misa católica expresaba claramente la doctrina tradicional, para poder esparcir sus errores, decidieron cambiar la liturgia y por medio de ello cambiar la fe. Y así, modificando los ritos de la misa tradicional, harían que también poco a poco los fieles fueran cambiando su fe, que hasta el momento que apareció el heresiarca era la verdadera fe católica. Vemos por tanto que el culto y la creencia van de la mano. Lutero dijo: para llegar con seguridad y felizmente al objetivo, hay que conservar ciertas ceremonias de la antigua misa, por los débiles que puedan sentirse escandalizados por unos cambios demasiado bruscos. El sacerdote bien puede arreglárselas de tal manera que el hombre del pueblo ignore siempre el cambio operado y pueda asistir a misa sin hallar de qué escandalizarse. Creo que se estarán dando cuenta de la gran hipocresía con que actuaron los protestantes, ya fueran luteranos, anglicanos, calvinistas o modernistas, etc.
Iban cambiando las cosas con perversa astucia, poco a poco, pero sin descanso, para conseguir pervertir la fe católica de los pueblos que hasta ese momento tenían bien arraigada. Y así, por medio de una liturgia herética, aunque muchos no se dieran ni siquiera cuenta, todos pasaron a profesar una fe herética. Vamos a comprobar que la misa que inventó Pablo VI es prácticamente una copia de la que se sacó de la manga Lutero. La verdad es que sabiendo solamente esto, deberíamos aborrecer la falsa misa montiniana. Pasamos ahora a repasar la misa conciliar, apostillando y explicando muchas cosas. Atención, que el tema es muy interesante, sobre todo para los que aún siguen yendo a esa mal llamada misa. Ojo, la nueva misa fue hecha por una comisión nombrada por Pablo VI en la que intervinieron 6 protestantes de alta categoría. Está claro que la nueva misa se hizo para agradar a los protestantes en todo. La Eucaristía tiene 2 aspectos, uno de sacramento que se expresa con el nombre de Eucaristía y otro de sacrificio con el nombre de misa, que según su terminología latina indica el carácter sacrificial, ya que misa viene del verbo mittere, que significa enviar, y como afirma Santo Tomás, el sacerdote envía a Dios las preces y oblaciones de los fieles, y por eso al final dice, ite missa es, que viene a significar marchad, la víctima ha sido enviada. Por eso Lutero, para borrar de las mentes la idea del sacrificio, suprimió la palabra misa, y para ello, entre otras muchas cosas, dijo: la misa no es un sacrificio, no es una acción sacrificial. Llamémosla bendición, Eucaristía, cena del Señor. Se la puede dar otros títulos, mientras no la ensuciemos con el nombre de sacrificio. Pues bien, en la Institutio Generalis de la Nueva Misa se habla de cena del Señor y desde hace muchos años la mayoría de los sacerdotes junto con cantidad de fieles han cambiado el nombre de misa por el de Eucaristía. Aquí Lutero se ha llevado el gato al agua y le otorgamos un punto. Para Lutero la misa es simplemente un banquete donde se recuerda la última cena. Es lógico entonces que se celebre sobre una mesa y de cara al pueblo, o sea, de cara a los comensales, como en la misa nueva se hace. En cambio, en la verdadera misa, la tradicional, es sobre todo un sacrificio a Dios y por eso se ha de celebrar sobre un altar, y no de cara al pueblo, sino de cara a Dios. Otro tanto que se apunta Lutero. Como los protestantes niegan la presencia real de nuestro Señor y también niegan el tremendo poder de intercesión que tiene la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y el excelente poder que también tienen los santos, en sus templos no hay imágenes, sino 4 paredes, sin nada de nada. Podríamos decir que son templos similares a las salas masónicas. Las iglesias que se han construido a partir del concilio tienen la misma estructura que las protestantes, ya que la fe modernista en la Virgen María y en los santos es prácticamente nula. Por lo tanto, las iglesias creadas siguiendo las ideas luteranas y modernistas están diseñadas para quitar la fe al más majo y por consiguiente la mayoría de ellas son horripilantes. Un nuevo punto para el heresiarca. Los protestantes niegan la presencia real de Cristo y por lo tanto no existe el tabernáculo en sus templos, al igual que la Iglesia conciliar, que sin negar abiertamente dicha presencia, en la práctica la niegan, pues han retirado de las iglesias el sagrario que ocupaba el lugar central, como debe ser, pues en el sagrario está realmente presente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad,
y lo han retirado a alguna capilla lateral, a veces sin decoro alguno, como si les molestase y estorbase, que en verdad es así. Y en el lugar central de la iglesia, donde antes estaba el tabernáculo, han puesto un gran sillón, donde se sienta el que preside el culto, el hombre. Se quitó el culto al verdadero Dios y se puso el culto al hombre y al sillón. Los fieles miran al que preside la asamblea allí sentado, usurpando el lugar donde debía estar nuestro Señor, y el sacerdote Novus Ordo mira a los fieles. Es como una partida de ping-pong, y Dios no está en ningún sitio, ya que el hombre ha ocupado su lugar. En Lutero ese se anota un punto más. Lutero introdujo la lengua vernácula en la misa, en su caso el alemán, y sin prisa pero sin pausa fue desterrando el latín. Exactamente ocurrió con la nueva misa, hasta no quedar nada de latín en ella. Y otro tanto más que se gana el, entre comillas, reformador. En la institución general del misal romano, promulgado por Pablo VI el 3 de abril de 1969, se daba como definición de la misa la siguiente, que a todas luces es protestante y por lo tanto herética. El texto de dicha definición dice así: la cena del Señor o misa es la sinaxis sagrada, es decir, la reunión del pueblo de Dios bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Es así como la reunión de la iglesia local realiza de manera eminente la promesa de Cristo. Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque un año después intentaron mejorar algo la tremebunda definición de misa, que Lutero no la habría escrito mejor, añadiendo unas palabras católicas, todo siguió igual, pues no cambiaron nada de los ritos ya aprobados de la nueva misa. En dicha definición de la misa, todo es protestante. Dice que la misa o cena del Señor es la reunión del pueblo de Dios para celebrar la memoria del Señor. De ahí se sigue que si no hay asamblea, si no hay fieles, no hay misa, no hay cena. No es en absoluto un sacrificio. Para ellos es una cena realizada bajo la presidencia del sacerdote, y que la presencia de Cristo se realiza gracias a la reunión del pueblo de Dios y no por la consagración. La presencia de Cristo de que hablan es presencia espiritual y no real. Y bien, otro gran punto para el hereje alemán. Las oraciones de la Santa Misa tradicional frecuentemente invocan a los santos por su nombre e imploran su intercesión. Y como los protestantes esto lo descartaron por ser supersticioso, la nueva misa también descartó la mayoría de las invocaciones de los santos por su nombre, o las hizo optativas. Han desaparecido las alusiones a los méritos de los santos, al triunfo de la fe católica, a la Iglesia católica como la Iglesia verdadera, a las maldades de la herejía, a la conversión de los acatólicos, etc. También han suprimido muchas fiestas de santos en el misal. Y otro puntito más al casillero de Martín Lutero. El dogma católico afirma que debemos rezar y ofrecer misas y sufragios por las almas del purgatorio para que Dios sea clemente con ellas y salgan de ese lugar del sufrimiento purificatorio. Y esto se refleja en las oraciones por los difuntos en la misa latina. Como los protestantes desechan esta doctrina de que podamos rezar por el alma de un difunto, los modernistas también. La nueva misa ha omitido casi del todo
la palabra alma. La colecta de la misa del día 2 de noviembre dice así: escucha, Señor, nuestras súplicas, para que al confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. ¿Qué han querido decir con lo anterior? Es verdad de fe que todos vamos a resucitar. En esa oración están pidiendo que se afiance esa esperanza. No tenemos que afianzar nada. Quien tenga alguna duda consentida sobre ese dogma o sobre cualquier otro, está pecando gravemente. Y esa oración da pie a que se pueda dudar. Y más, dicha colecta habla de que todos tus hijos resucitarán, pero no aclara que puede ser para la vida eterna o para la muerte eterna. Son astutos, a todos los resucitan para el cielo, y que conste que esta es la oración principal de la misa más importante del año, como dicen ellos, por los difuntos, debiéndose decir por los fieles difuntos o por las benditas almas del purgatorio. Es una pena negra todo esto. Como es lógico, también han omitido en la nueva misa conceptos como el infierno, el juicio divino, la ira de Dios, el castigo por el pecado, la maldad del pecado como la máxima maldad y la maldad del mundo. Una pregunta para los que aún siguen yendo a esa parodia de misa. ¿Cuándo fue la última vez que oísteis en misa mencionar alguna noción de las anteriores? Y Lutero sigue cosechando triunfos y puntos. Comenzamos ahora a seguir desde el principio el rito y ceremonias de la nueva misa y a destacar sus graves errores y herejías. La nueva misa suprime las extraordinarias oraciones al pie del altar, entre ellas el Salmo 42, Júdicame, en el que se expresa la alegría de subir al altar para acercarse a Dios, abandonando cuanto aleja de Él. Después del saludo, en el nombre del Padre, etc., dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. No está bien dicho comunión, como si el Espíritu Santo comulgara, y sí, la comunicación del Espíritu Santo. Y sigue con el Confiteor: yo confieso ante Dios Todopoderoso, que ha sido muy recortado. Además de esta forma de empezar la misa, hay otras fórmulas aún más pobres para desarrollar el llamado acto penitencial. Suprimen también uno de los dos confiteor, que rezaban primero el sacerdote y después los fieles. Para Lutero todos los cristianos son sacerdotes y no hay distinción entre los sacerdotes y los fieles. El sacerdote es simplemente el presidente de la asamblea. De ahí que la misa nueva comienza con un acto penitencial que el sacerdote y el pueblo recitan juntos. Al rezar juntos el Confiteor, que en la misa verdadera se hace por separado para expresar la diferencia esencial que hay entre el sacerdote y los fieles, se deja entender que el pueblo concelebra con el sacerdote. Decía Romano Amerio: la misa nueva, más que ser una acción del sacerdote in persona Christi, se convierte tendenciosamente en una acción de la comunidad. En la misa tradicional, todos se acusan de haber pecado y piden sean purificadas sus almas por la misericordia de Dios, la intercesión de la Virgen María y de los santos y la absolución de la Iglesia. Las oraciones en las que se pide a Dios se vuelva a nosotros y nos muestre su misericordia, que borre nuestras iniquidades, para que merezcamos entrar con pureza de corazón en el santo de los santos, y la oración a las reliquias de los santos que están en el ara del altar, pidiendo a Dios que por sus méritos sean perdonados los pecados, etc. Todo ha sido suprimido en la nueva misa,
al igual que Lutero los suprimió. Bueno, Lutero sigue de fiesta al ver que el Novus Ordo le ha imitado en todo, y de este modo le tenemos que otorgar otro punto más. Siguen a lo anterior los Kyries, que eran 3 a cada persona divina, y que Lutero redujo a 2 a cada una de ellas, y que recitan en forma de letanía. Así trataba de borrar de las mentes católicas el sentido de culpa, pidiendo perdón 3 veces a Dios, que es 3 veces santo. Asimismo dicen simplemente: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, pero no especifican de qué o de quiénes tiene el Señor que tener piedad. ¿Será coincidencia? También la Misa Nueva hizo lo mismo que Lutero. Redujo los Kyries de 3 a 2 para cada persona divina. Y seguimos apuntándole un puntito más. Y los llamados por el Novus Ordo ritos iniciales terminan con el Gloria. Aquí también han deslizado 2 errores a conciencia. El Gloria en español comienza así: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. La diferencia es obvia con el Gloria de la misa tradicional. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Es decir, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Como dijimos, la diferencia es más que obvia. Ellos tratan de inculcar con esa errónea traducción que Dios te ama igual, tengas buena o mala voluntad, seas muy bueno o seas muy malo. También es verdad que a los hombres que ama el Señor son a los que tienen buena voluntad, pero nadie lo entiende así y todo el mundo piensa que Dios ama a todos, sean o no pecadores, tengan o no buena voluntad. Y esto es un error de bulto. Y el Gloria sigue diciendo por 2 veces: tú que quitas el pecado del mundo, cosa muy mal dicha y que conlleva un grave error. Veamos. Para Lutero el pecado es necesario. El hombre, después del pecado original, no puede dejar de pecar. No es libre para resistir las tentaciones y por tanto desaparece la responsabilidad personal. Pues bien, en el Gloria se dice por 2 veces: tú que quitas el pecado del mundo, como si no hubiera más que un solo pecado, el del mundo, o como hoy se dice, el de la sociedad. Por consiguiente, el hombre queda disculpado de sus pecados personales y toda la culpa pasa a ser del mundo o de la sociedad. La treta es de aupa y Lutero sigue ganando punto tras punto. Y una vez acabados los llamados ritos iniciales, la nueva misa continúa con lo que llaman liturgia de la palabra. Lutero daba gran importancia a las lecturas en la misa. La nueva misa también lo hizo así y ordenó se proclamase una segunda lectura y que entre la primera y segunda lectura se intercalase un salmo llamado responsorial, pues los fieles después de cada estrofa repiten la antífona, y aún añadieron más. Después de la homilía o del credo cuando éste se reza, se continúa con la luterana oración universal u oración de los fieles, que son una cantinela de peticiones, a veces absurdas, sin ton ni son, en las que se llega a pedir cosas tan graciosas como la que sigue. Por la puntualidad de los trenes y autobuses, roguemos al Señor. Y el pueblo contestó: te rogamos, óyenos. Y por tantísima petición para la salvación del alma, que en verdad fue dicha en una misa moderna. También en la mayoría de las misas importantes hacen diversas moniciones de introducción a la ceremonia, de explicación de las lecturas y del Evangelio, El caso es no callar ni un momento. Debemos decir
que suben a leer al presbiterio las diversas lecturas, el salmo, las oraciones de los fieles, las moniciones, toda clase de personas, señores y señoras, chicos y chicas, e incluso niños. Y no hace falta aclarar que sus trajes y vestidos muchas veces no son nada honestos. Este momento en la nueva misa es un desfile de personas que van y vienen del presbiterio andando como Pedro por su casa. Como vemos, también el Novus Ordo ha hecho lo mismo que Lutero hizo, dar gran importancia a las lecturas de la misa y hablar y no dejar de hablar. Y por ello tenemos que poner otra ficha más en el casillero del hereje alemán. Después de la homilía, cuando las rúbricas lo prescriben, se reza el credo. Y aquí también han escurrido cosas bastante graves. Para dar más importancia a la comunidad, el credo se rezaba en plural. Creemos en un solo Dios, creemos en un solo Señor Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo. Esto, que es absurdo, no deja de tener su lado gracioso, ya que soy yo el que creo, y yo no puedo creer por los demás, y los demás no pueden creer por mí. No estoy seguro, pero como estamos hablando del credo, puedo decir que creo que después de muchos años de mantener esta fórmula, se dieron cuenta de la porquería que habían hecho y lo pasaron al singular. Creo en un solo Dios, etc. Hoy día no sé lo que dirán, pero puede ser cualquier cosa, pues en la iglesia de Pancho Villa ocurre de todo. En la misa tradicional, el sacerdote y los fieles se arrodillan al llegar en el credo el momento de la encarnación. La misa Novus Ordo efectuó un cambio importante en ese momento del credo. Veamos cuál. La rúbrica del misal moderno manda lo siguiente: en las palabras que siguen hasta se hizo hombre, todos se inclinan. Gran diferencia va de arrodillarse a inclinarse, pero lo peor es lo que sigue. El credo que rezan todos los domingos y diversas fiestas dice así: creo en un solo Dios, en un solo Señor Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, etc. Aquí se está revelando una gran herejía. El credo de la nueva misa afirma que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre. Arrio enseñaba que el Verbo antes de todos los siglos fue creado por el Padre, a quien dio su naturaleza. Y si fue creado, hubo un tiempo en el cual el Verbo no existía y por tanto no era eterno. Si no era eterno, pues había sido creado, no era Dios. Y así destruía el misterio de la Santísima Trinidad. Tenía la misma naturaleza del Padre eterno, pero no era Dios. La Iglesia Católica buscó una expresión exacta para afirmar categóricamente la perfecta igualdad entre el Padre y el Hijo, es decir, la unidad de la esencia divina. La palabra feliz fue sustancial, consustancial. Esta palabra asestó un golpe mortal al arrianismo y el concilio de Nicea la introdujo en el credo, consustancial en patri. Quede muy diáfano que naturaleza es una cosa y sustancia o esencia es otra. Un hijo, por ejemplo, recibe de sus padres la naturaleza, pero no tiene la misma sustancia que sus padres. Más aún, todos los hombres tenemos la misma naturaleza humana, pero no somos consustanciales. Esta palabra se hizo clave en la Iglesia y pasó a todos los concilios, como el tercero de Toledo, el año 589, donde Recaredo abjuró del arrianismo.
Todo el que negare que el Hijo de Dios y Señor nuestro Jesucristo es eterno y consustancial al Padre y engendrado de la paterna sustancia del Padre sin principio, sea anatema. Y esto se conservó siempre en el credo de la misa latina, al decir en la nueva misa que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. ¿No están cayendo en las herejías arrianas? El tema es muy delicado, mucho. Después de la homilía o del credo, si es que lo hay, los fieles de la misa nueva rezan las preces, originándose de nuevo el desfile de la señora, señorita o niña de turno, o de algunos señores jóvenes o niños, hacia el presbiterio para rezarlas, y con esta procesión anárquica termina la llamada liturgia de la palabra, a la que sigue la liturgia eucarística, la cual comienza con unas rúbricas que dicen lo siguiente: acabado lo precedente, es decir, la liturgia de la palabra, comienza el canto del ofertorio. Conviene que los fieles demuestren su participación en la ofrenda, bien sea llevando el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía, etc. Y ya tenemos organizada una nueva parada, en este caso no militar, sin ningún orden ni concierto, llevando cada uno lo que puede agarrar. Unos el cáliz, que por cierto no puede tocar nadie, otros la patena, que tampoco, otros las formas, otros el vino, y otro desfile más, no sé cuántos van ya, al estilo del ejército de Pancho Villa. Y después sigue algo bastante más serio. Lutero negaba que la misa fuese un sacrificio propiciatorio, o sea, que pudiera perdonar los pecados, por lo cual eliminó el ofertorio. La nueva misa también eliminó el ofertorio tan odiado por Lutero y por los modernistas, donde el sacerdote expresaba claramente que la misa se ofrecía por sus pecados, ofensas y negligencias, y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí y a ellos sea de provecho para la salvación en la vida eterna. En cambio, en la nueva misa no lo llaman ofertorio, sino presentación del pan, en la que no ofrecen nada, pues esa presentación es una oración hebrea que servía para bendecir la comida. Dice así: bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y la misma oración se dice en la presentación del vino. Como vemos, aquí no se ofrece nada de nada, ni tampoco hay nada que huela lo más mínimo a sacrificio. Los Novus Ordo tuvieron buen cuidado de no equivocarse en tema tan importante para ellos. Echaron fuera todo lo que indicaba el sacrificio, y por eso no lo llaman ofrenda, sino presentación. ¿Y para qué presentan ese pan y ese vino? Ni siquiera lo dicen. Lo presentan y basta. Hay más. Ese Dios del universo del que habla esa presentación no recuerda mucho al Dios de los masones. El Dios verdadero ha creado todo el universo, claro que sí, pero Él es Dios de los ejércitos. La nueva misa no tiene ofertorio, y si no hay ofrecimiento de la víctima, no puede haber sacrificio alguno. La misa de siempre no presenta pan, sino que ofrece la víctima en la que ese pan se va a convertir por la transubstanciación, que es Jesucristo, y lo ofrece por nuestros pecados y por nuestra salvación eterna. Esto es clave. Y por eso Lutero y la Iglesia conciliar suprimieron el ofertorio, porque no quieren haya sacrificio. Lutero odiaba el ofertorio y dijo de él: esa abominación llamada ofertorio, punto desde el cual todo hiede a oblación. Es clave haya ofrenda de la víctima,
y el pan y el vino deben estar en el momento de la consagración en estado de oblación, o sea, que hayan sido ofrecidos anteriormente a Dios Padre. La misa verdadera no ofrece el pan y el vino, pues a Dios no le interesa el pan y el vino, ya que todos los trigos y vides del mundo son suyas. La misa verdadera ofrece a Dios el cuerpo y la sangre de Cristo, en que ese pan y vino se van a convertir por las palabras de la consagración. Y por eso, debido al ofertorio, ese pan y vino ofrecidos quedan en estado de oblación, en estado de víctima. Ahora bien, en la nueva misa no hay oblación y han reemplazado el antiguo ofertorio por una simple bendición hebrea de la mesa en la que se dan gracias al Dios del universo por el alimento y la bebida que nos da en la creación. Del lavatorio de las manos han suprimido el Salmo 25, dejando una mínima oración. También han borrado de la nueva misa la oración a la Santísima Trinidad, en la que se resume perfectamente el sentido y el alcance de la misa. Por lo que vemos, Lutero va a ganar por goleada. Tenemos que anotarle un montón de puntos más y esta vez son de los gordos. Y después de la liturgia eucarística con su presentación de dones en lugar del ofertorio, el Novus Ordo sigue con la parte que llaman plegarias eucarísticas, en la que están los prefacios, el Sanctus y las llamadas plegarias eucarísticas. La nueva misa tiene multitud de prefacios, a lo menos 50, y el importantísimo prefacio de la Santísima Trinidad ha desaparecido de los prefacios y solo ha quedado para el domingo de la Santísima Trinidad. Increíble. Debemos decir que siguen tras Lutero en todo. El heresiarca redujo los 9 coros celestiales a 2, ángeles y arcángeles, ya que en los otros 7 coros no creía. ¿Por qué, oh casualidad, en la misa montiniana han quitado esos 7 coros celestiales de todos los prefacios y solo nombran a los ángeles y arcángeles sin especificar los restantes, cuando en la misa en latín se nombran los tronos, dominaciones, potestades, virtudes, serafines y querubines? Lo hacen no solo para agradar a los protestantes, sino que lo más seguro es que creen lo mismo que ellos. Y por lo tanto, un nuevo tanto para el personaje más nombrado en esta conferencia. En el Sanctus volvemos a encontrar la invocación al Dios masónico. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, etc. Repetimos que nuestro Dios creó el universo, pero que su título es Dios de los ejércitos. Terminado el Sanctus y el prefacio, el Novus Ordo Missae continúa con las plegarias eucarísticas, que al principio fueron 4 y que después se ampliaron a 11. De todas ellas, la más usada es la plegaria eucarística número 2. ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón. La eligen simplemente porque es la más cortita. Gracioso. Estudiemos la plegaria eucarística número 1 o canon romano. No debemos dejarnos engañar, pues dejaron el canon de la antigua misa como un anzuelo, pero este canon romano, llamado plegaria eucarística número 1, tiene muchas cosas diferentes al verdadero y único canon romano. Pasemos a señalar las diferencias. De las 28 cruces que el sacerdote hace sobre el cáliz y la patena, han dejado una, sí, una, y pienso que dudarían mucho si dejarla o no.
pues una es una. Oigamos bien, de 28 cruces dejan una. Y de las diversas ocasiones que el sacerdote besa el altar, han dejado 2. De las muchas veces que el sacerdote se arrodilla delante del cuerpo y sangre de Cristo transustanciados, han dejado 2. Han eliminado el por Cristo nuestro Señor, con el que terminan las oraciones, y los que han dejado los han hecho optativos, y el sacerdote puede decirlos o no. Lutero negaba a los santos. En el modificado canon romano de la Nueva Misa han hecho también optativo que el sacerdote nombre a los apóstoles y santos mártires, y más cosas que no me voy a entretener a decir. Pero lo gravísimo es que se atrevieron a cambiar las palabras que el mismo Jesucristo dijo al consagrar su propio cuerpo y sangre la víspera de su pasión. El asunto es de locura. Todos sabemos que ni la Iglesia ni ningún papa verdadero tiene poder para cambiar la materia y forma de los sacramentos tal como lo estableció Jesucristo y la Iglesia, de tal manera que si se añade, se quita o se cambia una palabra que pueda alterar el sentido de la frase, el sacramento no se realiza, se invalida. La forma para consagrar el pan en la misa moderna es: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. La forma para consagrar el vino en la misa moderna es: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En cambio, la forma para consagrar el vino en la misa tradicional es como sigue: este es el cáliz de mi sangre, del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que por vosotros y por muchos será derramada en remisión de los pecados. Ahora bien, en la nueva misa las palabras será derramada por muchos la han traducido será derramada por todos. Y la verdad que no es lo mismo por muchos que por todos. Son dos conceptos muy diferentes. Jesús dijo por muchos y no por todos, como consta en el Evangelio, y sus palabras jamás pueden cambiarse. ¿Y por qué dijo por muchos si derramaba su sangre por todos? A esta pregunta responde el Catecismo Romano. Con razón no dijo por todos, ya que entonces hablaba de los frutos de su pasión que habían de percibir solamente los elegidos. Y en este sentido deben entenderse las palabras de San Pablo en Hebreos. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de muchos. Por tanto, aquí Cristo quiso expresar el fruto de su pasión, o sea, que su sangre derramada por todos los hombres no aprovecharía sino a muchos. Precisamente esta fue una de las causas de mayor sufrimiento en Getsemaní, cuando sudó sangre, al ver que su muerte, su sangre vertida, sería inútil para tantas almas que la despreciarían y pisotearían con sus pecados. Entonces, ¿por qué han traducido por todos? Muy fácil es la respuesta.
Lo han hecho para seguir la doctrina modernista que afirma que todos los hombres se salvan, y la de Lutero, que enseñaba que todos se salvan con la condición de que crean en Cristo. En este caso, Lutero era menos hereje que los modernistas vaticanistas. Lutero al menos exige la fe para poder salvarse. Los modernistas no exigen nada. Lo anterior nos abre bien los ojos para ver lo que son los modernistas. Terrible es el asunto. Debemos distinguir entre el valor infinito y universal de la sangre de Cristo y su eficacia limitada por la negativa personal de cada individuo. Hemos visto que han cambiado las palabras de Cristo, cambiando al mismo tiempo el sentido y la intención que Cristo tuvo al instituir este divino sacramento. Evidentemente, no hay consagración, pues se ha alterado de manera brusca el sentido de la forma sacramental. No hay sacrificio, los fieles no asisten al sacrificio de la misa. La Iglesia manda que se repita íntegramente la forma de la consagración si el sacerdote ha cambiado sin querer una palabra que altera el sentido de la misma, so pena de invalidar. Imaginemos el cambiar por muchos diciendo por todos. Este cambio es contrario a la intención que Cristo tuvo al instituir este sacramento, como acabamos de decir. Después de muchos años, la iglesia de Pancho Villa puso de nuevo por muchos. Esto no arregló nada el asunto, pues la mayoría de los sacerdotes Novus Ordo siguieron diciendo por todos en sus misas. Hoy parece que de nuevo quieren poner otra vez por todos. La iglesia de Pancho Villa sigue cabalgando. Hay todavía mucha más metralla. Lutero, en la misa que se inventó, añadió a la consagración del pan las palabras que será entregado por vosotros, y quitó de la consagración del vino Mysterium Fidei, para colocarla después de dicha consagración, las cuales, afirma Santo Tomás, son de origen apostólico, y todo lo que tenga ese origen es intocable. Respondan ustedes, ¿qué hizo Pablo VI en su nueva misa? Pues hizo exactamente igual que lo realizado por Lutero, exactamente igual. Añadió a la consagración del pan que será entregado por vosotros y quitó de la consagración del vino Mysterium Fidei, y estas palabras las puso después de dicha consagración del vino. Una vez más, nos vamos dando cuenta cada vez más que la misa nueva es un calco de la misa protestante que concibió Lutero. No hemos acabado el tema, hay más todavía. Veamos. Al momento sublime de la consagración, el Novus Ordo lo denomina relato de la consagración. Retengamos esta palabra, relato. Lutero ordenó que la consagración se hiciera en voz alta y que fuera leída como si se estuviera simplemente relatando lo acaecido en la última cena. Y así el sacerdote relata, narra algo pasado y no hace ninguna acción sacrificial. De esta manera, la intención del sacerdote es contar una cosa que ocurrió, pero no tiene intención de hacer un sacrificio, y por lo mismo no habrá consagración ninguna. En cambio, en la misa tradicional, el sacerdote actúa in persona Christi, con sus mismos poderes, y su intención es realizar un acto sacrificador. Digámoslo más clarito. El misal modernista da pie a que el sacerdote narre, pues el título del apartado más importante de la misa lo llama relato de la consagración. Está clarísimo, relato. El sacerdote lo lee de pasada,
sin apenas detenerse en las palabras de la consagración y se acabó. Lo hacen de seguido, sin detenerse un poco e inclinarse antes de consagrar. El antiguo misal pone un punto antes de las palabras de la forma consagratoria, indicando con ese punto que a partir de él hay que dejar de narrar y hay que comenzar a actuar. Ese punto en la nueva misa lo han quitado. Escuchemos una consagración, mejor dicho, una narración, tal como hacen en la mayoría de las misas modernas. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío. Vemos que simplemente ha narrado una historia pasada y que no ha habido una acción sacrificial. En cambio, en la misa de siempre, antes de consagrar, el sacerdote, que en ese momento está rezando la misa en voz baja, se calla y, como dicen las rúbricas, se inclina sobre el altar y despacito, atenta, clara e indistintamente pronuncia las palabras de la consagración. Vemos como el sacerdote se detiene y comienza a hacer una acción sacrificial. Deja de narrar y comienza a actuar. E inclinándose sobre el altar con suma reverencia, se dispone a realizar el gran misterio, el gran milagro. Diferencia abismal con la nueva misa, que al ser una narración no hay intención alguna de consagrar, sino de relatar, de contar una historia pasada, y entonces la misa es inválida por falta de intención, a lo que hay que añadir las palabras de la forma sacramental, que como hemos ya visto, las cambiaron. Por muchos se convirtió en por todos. Y a lo anterior debemos juntar que tampoco hay ofertorio. Hay quien de más, por la doble consagración del pan y del vino, su cuerpo y su sangre están sacramentalmente separados, y esta separación sacramental tiene por finalidad representar la separación física que se realizó en la pasión, donde derramó toda la sangre de su divino cuerpo. Y de esta forma el cuerpo de Jesucristo estaba colgado de la cruz y su preciosísima sangre estaba derramada por tierra y por consiguiente estaba fuera de su cuerpo. Y así Cristo consumó el sacrificio, consumó su inmolación cruenta. En la Santa Misa ocurre lo mismo, pero incruentamente. Y dicha inmolación de Cristo en la cruz se nos muestra por la doble consagración del pan y del vino, que hacen que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor se encuentren en cierta forma separados sacramentalmente, misteriosamente, realmente. Bueno, con lo dicho hasta ahora, se estarán dando cuenta de lo que en verdad es la misa montiniana. Y como el tema de la Santa Misa es muy importante y da para mucho, la charla es más extensa, por lo que la he dividido en dos partes, para así no cansar en demasía al amable oyente. Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición.
Hey, nothing further, just see a cabbie in the corner. Sol